Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que explica por qué algunas personas alcanzan sus metas a largo plazo y otras pues se quedan por el camino. Y la clave no es la magia ni la suerte, sino la arquitectura. Hoy vamos a desvelar el plano para construir el éxito de una manera sistemática. Seguro que esta pregunta nos suena a todos. Empezamos algo con una motivación increíble, un proyecto nuevo, un objetivo. Pero al poco tiempo, esa energía se esfuma. ¿Es que falta talento o ganas? Bueno, la respuesta es un poco más profunda y tiene mucho que ver con cómo diseñamos nuestro enfoque desde el principio. Aquí, justo aquí, está el meollo de la cuestión. Hay un conflicto interno brutal. Por un lado, nuestro cerebro, por pura evolución, está cableado para buscar la recompensa ya, el placer inmediato. Pero por otro lado, los logros, que de verdad importan en el mundo de hoy, exigen justo lo contrario. Esfuerzo sostenido, paciencia, perseverancia. Es una batalla constante. Y aquí es donde cambiamos el chip. El éxito no es tanto algo con lo que se nace, un rasgo innato, sino más bien un sistema que se puede diseñar y construir. Insisto, no es magia, es arquitectura. Y hoy lo que vamos a hacer es revisar esos planos, pieza por pieza, para entender cómo funciona. Vale, pues vamos a empezar por la base, por lo más fundamental. Cualquier edificio, por muy espectacular que sea, necesita unos cimientos sólidos para no venirse abajo. En la arquitectura del rendimiento, esos cimientos son nuestras creencias más profundas sobre nuestras propias capacidades. Este concepto, de la psicóloga Carol Dweck, es una auténtica revolución. Viene a decir que nuestras habilidades no son algo fijo, tallado en piedra, sino que se pueden entrenar y mejorar, como si fueran un músculo. Y ojo, que la neurociencia lo confirma. Nuestro cerebro es plástico, puede cambiar y crear nuevas conexiones durante toda la vida. Fijaos en el contraste, porque es brutal. Para alguien con mentalidad fija, un fracaso es como un juicio final, una confirmación de que no vales. En cambio, con una mentalidad de crecimiento, un fracaso es simplemente información, un dato para aprender y mejorar. El esfuerzo deja de ser una señal de que te falta talento y se convierte, precisamente, en el motor que te lleva a la excelencia. Muy bien, ya tenemos los cimientos. Ahora hace falta un motor, ¿no? Algo que nos dé la potencia para seguir adelante cuando la cosa se pone difícil. Y aquí es donde entran en juego dos conceptos clave. La primera es el grit. Esta palabra, que popularizó la doctora Angela Duckworth, no se refiere a un sprint, a un estallido de energía, no. Se trata de resistencia, de una maratón. Es esa capacidad de mantener la pasión y la perseverancia por algo durante años, a pesar de los baches, de los fracasos y de los momentos en los que parece que no se avanza. Es jugar la partida a largo plazo. Y aquí viene uno de los descubrimientos más sorprendentes de Duckworth. Solemos pensar que el talento lo es todo, ¿verdad? Pues sus estudios, por ejemplo con cadetes en la durísima Academia Militar de West Point, demostraron que el grit era un predictor mucho más fiable del éxito que el talento en bruto. A menudo, los más talentosos abandonaban antes. Duckworth lo resume todo en esta fórmula, que es potentísima. El esfuerzo cuenta dos veces. La primera para convertir el talento en una habilidad real, y la segunda para que esa habilidad dé resultados. O sea que el esfuerzo es el gran multiplicador. Sin él, el talento se queda en nada. Pero claro, el grit es para la maratón. ¿Y qué pasa con las batallas del día a día? Ahí entra la fuerza de voluntad. Y la investigación de Roy Baumeister sugiere que funciona como una batería o un músculo. Se agota. Cada decisión que tomamos, cada vez que resistimos una tentación, gastamos un poquito de esa energía. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si no podemos confiar en tener una fuerza de voluntad infinita y heroica todos los días, ¿cómo narices aseguramos la constancia? ¿Cómo seguimos adelante cuando la batería está en las últimas? Pues la respuesta es la automatización. Necesitamos un sistema operativo que ponga en marcha las acciones importantes en piloto automático, sin gastar esa valiosa fuerza de voluntad. Y ese sistema operativo, claro, son los hábitos. Este dato de la investigadora Wendy Wood es para pararse a pensar un segundo. Casi la mitad de lo que hacemos cada día no lo decidimos conscientemente. Es nuestro piloto automático. Esto nos da una idea del poder tan gigantesco que tiene el diseñar nuestros hábitos de forma intencionada. Y todo hábito, sea bueno o malo, sigue este mismo patrón de 4 pasos. Primero, la señal, el disparador, como ver las zapatillas de correr junto a la cama. Luego, el anhelo, las ganas de sentirnos bien. Después, la respuesta, que es la acción en sí, como salir a correr. Y finalmente, la recompensa, esa sensación de satisfacción que hace que el cerebro quiera repetir el ciclo. Conocer este bucle es la clave para crear o romper cualquier hábito. Venga, pasemos al siguiente nivel. Ya tenemos los cimientos, el motor y el sistema operativo. Ahora hay que ver cómo usar toda esta arquitectura para llegar a la maestría de verdad, para ser excepcionalmente buenos en algo. Porque no basta con tener el sistema, hay que saber cómo usarlo para mejorar de la forma más rápida y eficaz.
Aquí, el psicólogo Anders Ericsson hizo una distinción que lo cambia todo. No toda la práctica vale lo mismo. Está la práctica ingenua, que es simplemente repetir algo una y otra vez, de forma mecánica. Y luego está la práctica deliberada, que es el método que usan los expertos de élite. Consiste en salir sistemáticamente de la zona de confort, con un esfuerzo y una concentración totales. Pero, ojo, la práctica deliberada no es un paseo. Es dura. De hecho, exige una concentración tan brutal que la mayoría de expertos no la aguantan más de 4 o 5 horas al día. Se centra específicamente en los puntos débiles, necesita información constante para corregir errores al momento y, por definición, es incómoda. Pero es el atajo hacia la excelencia. Bueno, ya tenemos todas las piezas del puzzle. La teoría está clara. Pero, ¿cómo llevamos esto a la práctica en el mundo real? Pues lo primero es ser realistas y ajustar las expectativas a lo que dice la ciencia. Empecemos desmontando un mito gigantesco, lo de los 21 días para crear un hábito. Esa idea viene de un cirujano plástico de los años 60, no de un estudio riguroso. La investigación de verdad, la de Philippa Lally, demuestra que la media son 66 días. Y fijaos en el rango, de 18 a 254 días. Depende de la persona y de lo difícil que sea el hábito. O sea que la paciencia es absolutamente fundamental. Y esto nos lleva a la magia del efecto compuesto. Mejorar un 1% cada día suena poquísimo, ¿verdad? Casi insignificante. Pero si mantenemos esa mejora durante un año, el resultado es asombroso. Es ser casi 38 veces mejor. Es el principio de las ganancias marginales que revolucionó al equipo ciclista británico y los llevó a arrasar. Así que si tuviéramos que quedarnos con una sola idea sería esta. En lugar de esperar a tener un día de motivación o disciplinas sobrehumanas, lo inteligente es construir un sistema. Un sistema con una mentalidad de crecimiento como cimiento, con el grit como motor y con los hábitos como piloto automático. El alto rendimiento no es un acto heroico, es la consecuencia lógica de tener un buen sistema. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda en el aire no es cómo cambiarlo todo de la noche a la mañana. Eso no funciona. La pregunta es mucho más pequeña, mucho más manejable. ¿Cuál es esa diminuta mejora del 1%, ese pequeño ladrillo que se puede añadir hoy mismo para empezar a construir una arquitectura personal de alto rendimiento?